Gobierno acepta posible desertificación de Estados Unidos a Colombia en lucha antidrogas. Afirma canciller Rosa Villavicencio que el país norteamericano podría desertificar a nuestro país en los próximos días. Ministro de Justicia Eduardo Montealegre dice que es difícil volver a la aspersión aérea con glifosato en Colombia. ¿Contradice al presidente Petro? Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pide retomar fumigación con glifosato en su territorio minado con cultivos ilícitos. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dice que el presidente Petro le puso precio a su cabeza al llamarlo traidor de la izquierda. Expresidente Álvaro Uribe Vélez aspirará al Senado el próximo año. Se conocen detalles de la decisión. Sigue cerrada la vía al llano. No hay fecha ni hora de apertura. Pérdidas millonarias. Carlos Vives ultima detalles para su gran concierto en el Festival Cordillera este fin de semana. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos desertifique a Colombia en la lucha contra las drogas. Según afirmó durante el foro Apuestas, Progresos y Perspectivas frente a las drogas, este escenario sería más una decisión política de Washington que el resultado de una evaluación objetiva de los avances logrados en el país. Se mira desde lo objetivo, desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, desde el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares. Pues lo justo sería mantener la situación de la certificación y esperamos que eso se mire con esa objetividad. Otra cuestión, otra decisión perjudicaría al país y no estaría ayudándolo. El debate surge en medio de un contexto de tensiones bilaterales, luego de que en meses anteriores la entonces canciller Laura Sarabia advirtiera que el gobierno se preparaba para cualquier escenario, incluso el de una desertificación. Colombia se prepara para este posible escenario, que es perder la certificación en la lucha contra las drogas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro ha dicho que espera que el país norteamericano reconozca no solo los muertos que se han puesto en esta guerra, sino también el trabajo que se han venido adelantando en temas de seguridad con las fuerzas militares, pero también de sustitución de cultivos. Sin embargo, ya será en los próximos días que conoceremos qué sucederá con esta decisión y también cuál será el futuro de Colombia en temas de seguridad y narcotráfico. Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que es muy difícil volver a la aspersión aérea de cultivos de hoja de coca y que por ahora se mantiene la restricción. Pese a que el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de emplear la fumigación aérea con glifosato en las regiones donde la comunidad impide el funcionamiento de la fuerza pública, el ministro de Justicia dijo que dicho camino no es sencillo de implementar. Es un camino a recorrer supremamente difícil. Hay un planteamiento del presidente de la República, pero no es un camino fácil. Señala el ministro que por ahora el gobierno se mantendrá en lo establecido por la Corte Constitucional. Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la utilización del glifosato. Señala además el ministro que hacen falta estudios científicos para poder emplear dicha vía para la erradicación. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mostró a favor de retomar la aspersión con glifosato de los cultivos ilícitos en la región, con el propósito de diezmar el crecimiento de las economías ilegales. De poder usar nuevamente el glifosato con drones, en donde pudiéramos hacer pilotos y que pudiéramos no solamente es quitarles pues el producto, sino que también tener inmediatamente listo la economía lícita que va a reemplazar a esa economía ilícita. La mandataria mencionó que la fumigación con glifosato ha sido un tema que está siendo estudiado por el Ministerio de Defensa, por lo cual se trabaja en un plan piloto que podría ser implementado en municipios como Jamundí, donde los cultivos ilícitos han crecido de manera exponencial.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, le puso precio a su cabeza. Recordemos que este sujeto sería responsable del saqueo a la entidad del gobierno. Olmedo López le entregó una carta a la Corte Suprema en la que dice que el presidente Gustavo Petro lo puso en peligro al calificarlo como un traidor de la izquierda. En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se tildó públicamente de traidor de la izquierda, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza. López pidió garantías para continuar colaborando y señaló que no busca quitarse la vida. A la fecha me encuentro en buen estado de salud, no padezco enfermedades huérfanas o terminales y en ningún momento ha pasado por mi mente la idea de atentar contra mi propia vida. Olmedo López, uno de los principales testigos en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, acudió ante la Corte Suprema de Justicia para declarar contra congresistas implicados en el escándalo de corrupción. Mi disposición para aportar verdad, pruebas y testimonio es plena y responde a una convicción moral de contribuir al esclarecimiento de uno de los casos más graves de corrupción que ha afectado la estructura institucional del país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvería a aspirar al Congreso en las elecciones legislativas del 2026. Así lo confirmó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Uribe ocupará el puesto número 25 en la lista cerrada al Senado. Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya. Según Vallejo, esta inclusión fue propuesta por el propio expresidente, no impuesta por la dirección partidista. El Centro Democrático ha conformado un comité evaluador encargado de definir el orden de los aspirantes, evaluando criterios como reputación, formación, representación regional e identificación con los principios del partido. El ministro Armando Benedetti arremetió contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez al acusarlo de hostigar y acosar al Estado por el trámite de la ley pensional aprobada en el Congreso. Según Benedetti, Ibáñez ha puesto en duda por tercera vez la votación de la reforma y con ello está bloqueando su entrada en vigencia, la cual beneficiaría, según el gobierno, a más de 3 millones de adultos mayores en el país. Ibáñez está cometiendo acoso, hostigamiento contra el Estado Social de Derecho, contra los 3 millones de viejitos que se beneficiarían por el bono pensional y contra el mismo gobierno. El señalamiento ocurre en medio del proceso que adelanta la Corte Constitucional sobre la ley que creó el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte. En un auto reciente, el magistrado Ibáñez requirió a la Cámara de Representantes nuevas certificaciones sobre las actas de sesiones del 27 y 28 de junio en 2025, donde se discutió el proyecto con el fin de verificar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. Entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó el cierre de la cocina del reconocido restaurante Andrés Carne de Res. Dice que no se cumple con ciertas condiciones. El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata de la cocina del restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá tras una inspección de más de 7 horas realizada luego del accidente del pasado 5 de septiembre. Ese día una máquina de humo falló y ocasionó quemaduras a al menos 9 personas, lo que llevó a la cartera a revisar las condiciones de seguridad laboral en el establecimiento. Para asegurar la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores que realizan estas labores en cocina y que identificamos varios riesgos como riesgo eléctrico, riesgo térmico. La investigación seguirá y la empresa, el restaurante, se ha comprometido a iniciar el plan de mejora. Durante la visita, los inspectores encontraron riesgos eléctricos, térmicos, falta de ventilación, deficiencias en el manejo de productos químicos y ausencia de protocolos psicosociales, lo que llevó a la decisión de suspender las actividades en el área de la cocina por el plazo mínimo de una semana. La empresa, por su parte, aclaró que el restaurante no está cerrado en su totalidad y que seguirá operando mientras se cumple con los ajustes exigidos por el ministerio.
Vea el jaguar, Manolín. No hay tiro. Estoy desarmado. Y no aquí, vea, se los habían matado, frenteado. Hay indignación en Buenaventura luego de que en un video se escuchara a un pescador querer matar a un jaguar que se encontraba en el estero Aguadulce, zona insular del distrito. Las autoridades ambientales tienen especial cuidado con esa especie considerada en vía de extinción. En la forma de educarnos en que tenemos que hacer una intervención y convivir con ese tipo de especies. Los felinos, no hay un reporte de ataque a un ser humano. Nosotros hoy tenemos parte de que lo hacen con los perros, con esas cosas. Tras conocerse la denuncia y con el apoyo de la Armada Nacional, las autoridades ambientales realizaron recorridos por los esteros para tratar de ubicar nuevamente al felino. Esta semana se hizo un registro en la parte de Cajambre. En esta cuenca se hizo un avistamiento también de un jaguar. Eso indica que, pues, a grado de Buenaventura, estamos haciendo una buena labor, las instituciones ambientales, en términos de restauración, regeneración y también de conservación, tanto de la fauna como de nuestras especies vegetales. En Colombia, la captura, tenencia o comercialización de fauna silvestre contempla penas de 5 a 11 años de prisión y multas de hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia condenó enérgicamente los ataques aéreos lanzados por las fuerzas del Estado de Israel contra la ciudad de Doha, capital de Qatar, calificándolos como una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía catarí. La Cancillería resaltó que el hecho resulta aún más grave porque el ataque se produjo en un país que actúa como mediador en el conflicto y promueve la negociación de las partes. Resulta particularmente agravante que el ataque haya tenido lugar en Qatar, país mediador en el conflicto que promueve la negociación entre las partes. Colombia expresó su respaldo al gobierno y al pueblo de Qatar y reiteró su apoyo a una solución política justa e integral que permita a Israel y Palestina coexistir en paz. Crítica situación de orden público en el sur del departamento de Bolívar. Un ataque con dron, presuntamente por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, dejó 2 militares asesinados y 4 heridos. Un ataque con dron del ELN dejó 2 soldados muertos y 4 heridos mientras desarrollaban operaciones en el sur de Bolívar. El Ejército Nacional confirmó que sus tropas fueron atacadas con un artefacto explosivo improvisado lanzado desde un dron, una peligrosa modalidad de ataque. En esta acción terrorista y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, lamentablemente fallecieron en el lugar 2 de nuestros soldados profesionales, Daniel Muñoz Ortiz y Cristian Hernández Jiménez, oriundos de Huila. Ambos soldados fallecieron en el lugar de los hechos y los otros 4 uniformados reciben atención médica. El Ejército Nacional envió un mensaje de condolencias a las familias y aseguró que las operaciones continuarán para contrarrestar el accionar de este grupo terrorista. En la tarde del lunes 9 de septiembre en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú, se registraron combates entre tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano y guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Durante los enfrentamientos murió el soldado profesional Yamit Araqueseli, oriundo de Floresta, Boyacá, quien contaba con más de 10 años de servicio en el Ejército Nacional. La institución expresó sus condolencias a la familia y aseguró que un equipo interdisciplinario acompaña a sus seres queridos en medio del duelo. Abro comillas, el Ejército Nacional expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien entregó su vida en cumplimiento del deber protegiendo a los colombianos. Cierro comillas. El Ejército informó que las operaciones militares en el Catatumbo continúan con el propósito de recuperar el control territorial en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales. En lo que va del 2025, 13 militares han sido asesinados en combates y atentados en el Catatumbo, confirmando la difícil situación de orden público que persiste en norte de Santander. Y en otro hecho que afecta a la seguridad en el departamento del Cauca, fue secuestrado un líder indígena, presuntamente por las disidencias de las FARC del bloque Dagoberto Ramos. El comunero indígena y miembro activo de la UNP fue secuestrado en el corregimiento de Turminá, municipio de Insá, por miembros de la columna Dagoberto Ramos Ortiz, confirman las autoridades indígenas. Y sí son las disidencias de FARC quienes hicieron este secuestro y los responsables no solamente de esta desarmonía, sino de otras en el territorio. Entre tanto, desde Popayán, el máximo representante de la Iglesia Católica en la región
pidió a los violentos dejar en libertad a los secuestrados, entre ellos el niño Samuel Londoño, que hoy completa 9 días de cautiverio. Invocamos a quienes han retenido a Samuel, también hay una mamá retenida, hay varias personas que están retenidas y esa dinámica le produce mucho dolor y mucho temor al conjunto de la sociedad. Estos secuestros generan temor e incertidumbre entre los habitantes del Cauca, que claman por mayor seguridad y protección por parte del Estado. Tras 8 años de espera, las 420 familias damnificadas por la avalancha de Mocoa en 2017 hoy reciben un nuevo golpe. La Unidad de Gestión del Riesgo suspendió las obras que les darían un hogar a tan solo un mes de su entrega. La razón, un grave incumplimiento de la alcaldía de Mocoa. Debido a la poca gestión por parte de la alcaldía municipal para la recuperación del predio de Sauces 2, el contrato que se adelantaba en este momento de movimiento de tierras se ha tenido que suspender durante un mes, lo cual retrasa la construcción de las viviendas para los damnificados de 2017. El proyecto tiene un avance de más del 85%, pero no puede continuar por un problema de seguridad para los ocupantes que aún no han sido desalojados. Ante esto, la unidad hizo un llamado urgente a las autoridades. Exhortamos a la alcaldía de Mocoa para que cumpla con los fallos en primera y segunda instancia que en este momento hay para la recuperación del predio de Sauces 2 y adelante las gestiones necesarias para que se dé la orden y se pueda recuperar el predio. Este proyecto es de interés nacional y queremos por fin lograr cumplir el sueño de cientos de familias que llevan 8 años esperando su vivienda. Por ahora la incertidumbre sigue siendo el único hogar para estas familias. Y en una nueva y polémica declaración, el presidente de la República, Gustavo Petro, comparó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con Hitler. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a los recientes ataques contra las embarcaciones civiles que transportaban alimentos hacia Gaza, señalando directamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Petro comparó la situación con los ataques de submarinos nazis a barcos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Trump salga de la alianza con Hitler. Es hora de hablar de tú a tú con Latinoamérica libre. Es hora de libertad. Invitó a mirar las movilizaciones sociales en Túnez, Francia, Bruselas y Latinoamérica como parte de un despertar global al que calificó como el estallido social mundial. Petro advirtió que los nuevos Hitlers hacen reaccionar a la humanidad en su contra y enfatizó que las revoluciones comienzan a estallar en distintas partes del mundo. Hay una tragedia que crece en silencio. En el Día de la Prevención del Suicidio, las cifras nos obligan a mirar de frente esta problemática: el aumento de suicidio en niños y jóvenes. Cuando la tristeza perdura mucho tiempo y pierde uno el interés por las cosas que le gustan, ahí es cuando nos debe llamar la atención. En los primeros 7 meses de este año, 171 menores de edad se quitaron la vida en Colombia. Un fenómeno en aumento que afecta a niños desde los 5 años y que como sociedad a menudo no sabemos cómo enfrentar. Tratamos de minimizarlo, o sea, decimos que no, a ellos no les está pasando nada porque son chiquitos, son pequeños. Esto es multicausal. Estamos hablando de niños con traumas complejos, de víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de abuso sexual, niños que se sienten solos en el momento de manifestar lo que les pasa. Detrás de los cambios, el aislamiento y el silencio hay señales claras de auxilio. Decimos que el que se va a quitar la vida no avisa. Y sí avisa. Ha pedido ayuda muchas veces y nosotros no lo hemos escuchado. Entonces, si uno ve que alguien escribe una carta de despedida, debemos tener de una vez como todas las alertas y todas las alarmas. Hoy y todos los días la prevención es clave. No minimizar y abrir espacios para el diálogo es la respuesta. Noticia en desarrollo. En Noticentro 1, emisión central, una noticia en desarrollo. Mucha atención porque hace pocos minutos se presentó una violenta confrontación en el albergue temporal La Rioja, donde estaban alojadas comunidades indígenas en Vera. Durante el altercado, funcionarios del distrito fueron agredidos con botellas. Este incidente ocurre justo cuando se planeaba el retorno de 570 indígenas desde la UPI La Rioja.
Según informes preliminares, la pelea fue provocada por tensiones entre la comunidad. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado y se desconoce la cantidad de funcionarios heridos. La situación sigue en desarrollo. El informe de transición energética de los carbones colombianos presentado por la Federación Nacional de Productores de Carbón sostiene que el país mantendrá riesgos fiscales si la transición energética se acelera sin una estrategia clara. Se advierte que un proceso mal diseñado podría significar una caída de 38 billones de pesos en la economía nacional, afectando las regalías regionales y los impuestos nacionales. Cabe recordar que el recaudo por estos dos conceptos representa el 95% de los ingresos que percibe el país por el desarrollo de la actividad minera de carbón. Si la transición se hace de una manera adecuada y ordenada, los carbones colombianos pueden garantizar los recursos necesarios para un futuro más sostenible. El dirigente sostiene que el futuro fiscal de la nación, la estabilidad laboral de miles de familias y la inversión social en 132 municipios de 11 departamentos dependen de una transición bien planificada. Una serie de recomendaciones para que la transición productiva, laboral, social y ambiental en los territorios se desarrolle de una manera mucho más pragmática que involucre a todos los actores que hacemos parte del entorno de los carbones colombianos. Se reitera el llamado de tomar medidas sobre el sector de carácter técnico. Fedesarrollo reportó una caída en el índice de confianza al consumidor para el mes de agosto. La encuesta de Fedesarrollo reporta que el índice de confianza del consumidor cayó en agosto al pasar del 5,3% a terreno negativo en 2,4%. La cifra muestra una disminución en la disposición de compra de los hogares colombianos, en especial en sectores como bienes durables, con una caída al 11,3% y vehículos al 44,1%. Solo vivienda mostró un crecimiento. Ya es un mes que marca estacionalidad por una cosa, porque se comienza a cobrar tributo a personas naturales y la gente comienza a disponer de sus recursos para pagar impuestos y por esa razón se reduce el consumo. Las expectativas y las condiciones económicas también bajaron debido a la incertidumbre de una reforma tributaria. Este miércoles la Dirección General de Crédito Público anunció una emisión de bonos globales por 4.100 millones de euros en el mercado europeo. Esto significó el retorno de estas operaciones en el viejo continente, donde se recompraron 715 millones de euros de bonos con vencimiento en marzo de 2026, reduciendo el riesgo de refinanciación del próximo año. Según el reporte del Ministerio de Hacienda, la emisión logra una demanda histórica de 25.433 millones de euros, que representa el mayor nivel alcanzado por países emergentes en emisiones de euros. El cupón promedio ponderado se ubicó en 4,7%, en línea con los objetivos planteados en la estrategia de endeudamiento de la nación, que mantiene el apetito de los inversionistas. Los recursos garantizan el flujo de caja del gobierno nacional. Alcaldes y líderes gremiales hicieron un fuerte llamado al gobierno nacional para que se respeten las vigencias futuras. A través de una carta a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, gobernadores, alcaldes y líderes empresariales de los 3 departamentos del eje cafetero pidieron al gobierno mantener y respetar los modelos de las alianzas público y privadas del país. De acuerdo con la misiva respaldada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, estos proyectos han sido claves para el desarrollo de la infraestructura y por ende de la economía del país. La carta advierte que la intención del gobierno de no prorrogar las concesiones viales bajo este modelo pone en riesgo al sector y sería poner un freno a las inversiones. Esta preocupación se suma a la intención del gobierno de redistribuir las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura. Se espera una respuesta de la ministra de Transporte sobre un tema que está generando incertidumbre en el sector.
Desde el 1 de julio a la fecha, el gobierno giró recursos por más de 656.000 millones de pesos para temas relacionados con pensiones de los entes territoriales. Así lo anunció la Dirección General de Regulación Estatal de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, al señalar que las transferencias se han logrado pese a las dificultades en la operación del Fondo de Pensiones Territoriales, el FONPET. En estos 2 meses se desembolsaron cerca de 146.000 millones de pesos en bonos pensionales, 30.000 millones de pesos de cuotas partes, 213.000 millones de excedentes de ahorros y más de 250.000 millones de pesos en nómina de pensionados. En lo corrido de 2025 se han girado 1.5 billones de pesos. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.921 pesos con 58 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.970 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.588 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.86. El precio interno se cotizó a 3.048.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63.67. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67.58. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,28% a 1.873 puntos. En orden, con Juan Carlos Pinzón. Hay que defender y garantizar las asignaciones de retiro de nuestros militares y policías. Es importante recordar que los hombres de las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial, que implica que cuando están en el servicio tienen que trabajar por 24 horas tiempo completo, que incluso se les pueden suspender vacaciones, que incluso se les puede acuartelar y tienen que ir a servir a los sitios más apartados, donde se les ordene a la hora que sea, donde sea necesario. Por eso es que tienen esa oportunidad. Pero ha empezado a surgir una preocupación muy grande, y es que este año el gobierno decidió utilizar parte de los recursos de las cajas promotoras de sueldo de retiro, tanto de las fuerzas militares como de la policía, para destinaciones diferentes. Y eso ha creado una indignación, mucha frustración y gran preocupación. En primer lugar, porque es un derecho adquirido. La asignación de retiro es un modelo pensional de un régimen especial, que significa que el militar, el policía que alcanzó su tiempo de servicio, tiene derecho a recibir esa asignación, así como tiene que estar listo para ser llamado al servicio del país. Pero en ese sentido, tiene que ser una garantía. Es necesario pensar en una fórmula que le dé esa tranquilidad a los militares, a los policías, en retiro, a sus familias, a las viudas beneficiarias, que garantice que esos fondos siempre van a estar disponibles y nunca van a ser tocados. Es por el bien de Colombia, por la seguridad de nuestro país. Movida de poder. La movida de poder es sobre la transparencia típica del jefe de espías de Colombia. La poderosa Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, está en manos de Jorge Arturo Lemus, un viejo conocido de Petro desde los tiempos del M-19 en el que militó. Lemus es abogado y antes fue jefe de bomberos en la alcaldía de Petro. Desde hace un año maneja las riendas de la DNI, el organismo que surgió de las cenizas del antiguo y cuestionado DAS. Lemus nos recibió en su oficina, donde no entran celulares, pero ese hermetismo contrastó con la entrevista que le dio a La Silla. Es de los que más habla con Petro, al punto de que la cita para la entrevista tuvo que moverla porque lo llamaron de presidencia. Y no es casual. Bajo este gobierno, la DNI se ganó un nuevo rol en la protección del presidente. No por nada Petro ha puesto allí a personas de su confianza que fueron miembros de la guerrilla del M-19, incluido Carlos Ramón González, hoy fugado por la corrupción en gestión de riesgo. Le hemos dio varios detalles interesantes sobre esa protección presidencial a Petro y a Francia Márquez. Por ejemplo, que son ellos los que tienen equipos antidrones y un grupo reducido que no va armado, salvo que Casa de Nariño lo pida así, abro comillas, un grupo que alcanza y sobra con los dedos de la mano. Leemos también es cándido sobre la evaluación del DNI en otros gobiernos. Dice que el problema de la dirección era que solo se utilizaba para mirar a países alejados ideológicamente de Colombia como Venezuela. Y aquí en la Dirección Nacional de Inteligencia, que nosotros no podemos usar la inteligencia con ese mismo propósito.
Lemus tampoco se guarda detalles sobre la entidad y nos contó varios datos desconocidos. Para empezar, que tiene 556 personas de planta después de suprimir 40 cargos, y aseguró que la DNI no usa herramientas para chuzar celulares como Pegasus, a la que tilda de violatorio de derechos humanos. De este programa espía israelí del que Petro tanto habló en el pasado, se aventuró a decir que estuvo involucrada la CIA, pero aclara que no está seguro de eso y que tampoco tiene nada que lo compruebe. Lemus recalca que no es tan bueno que se sepa tanto sobre el trabajo que se realiza con otras agencias extranjeras, pero a la vez, en un mundo donde la regla es el silencio, su mayor sello es la franqueza. A los 95 años falleció Alicia Vázquez, madre del cantante Juanes, una figura fundamental en su vida y carrera, cuyo legado de amor y enseñanza seguirán vivos en su música. Su fallecimiento por causas naturales deja un vacío inmenso en la vida del artista, quien siempre reconoció en ella una figura clave para su crecimiento personal y profesional. Aunque la familia no ha emitido declaraciones oficiales, el silencio que acompaña esta pérdida habla del profundo respeto y recogimiento con el que se está viviendo el duelo. Alicia Vázquez fue mucho más que la madre de uno de los músicos más importantes de Latinoamérica. Fue su primera inspiración, su guía y su fuerza interior. Juanes ha expresado en múltiples ocasiones cuánto le debe a su madre. Incluso tatuó su rostro en su brazo derecho como símbolo del eterno amor y gratitud. El legado de Alicia Vázquez vive en cada nota de las canciones de su hijo. Desde el respeto, Colombia acompaña en silencio a Juanes y a su familia en este momento de profunda despedida. Carlos Vives sigue sumando escenarios para celebrar los éxitos más importantes de su carrera. Ahora el turno es para el Festival Cordillera, donde es uno de los shows centrales de este 13 de septiembre. Oportunidades de muchas cosas, por supuesto, de agradecer esta celebración de los 30 años de la Tierra del Olvido, pero de cantar en una ciudad que amamos, en una ciudad que soñamos que todas estas cosas pasaran. Desde ya ultima detalles de la presentación, que no solo promete un viaje musical por las letras con las que se ha hecho mundialmente famoso, también habrá un homenaje a las raíces culturales de las que ha sido embajador. Un concierto muy especial dentro de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque precisamente lo quisimos pensar para lo que representa el festival, para lo que representa Bogotá, para lo que representa el público que sabemos que va a venir. Para Vives, el evento, que se llevará a cabo este fin de semana en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, es un manifiesto artístico del que todos debemos sentirnos orgullosos. Soñamos con esto, formamos parte de todo esto y soñamos con que hace muchos años que vinieran bandas buenas, que vinieran bandas que queríamos de otras partes del mundo, pero que también nuestras bandas sonaran y que ese sonido que uno buscaba en los bares y que recorría Bogotá o que se recorría Cali o que estaba en Medellín o que estaba en el Pacífico, hoy tienen un espacio. Se espera que el concierto del Samario dure algo más de una hora, esto en el cierre de la jornada inicial del festival, que se consolida una vez más como una importante fiesta de la música latinoamericana. 8 siglos después de haber sido sepultado por los cruzados, al huir de Belén, un órgano milenario ha recuperado su voz original gracias a un proyecto internacional liderado por el musicólogo español David Cataluña. El instrumento, considerado el más antiguo del cristianismo y probablemente el más longevo que aún puede sonar en el mundo, fue presentado en Jerusalén. Este órgano fue construido en el siglo XI en Francia y trasladado a Tierra Santa en el siglo XII para acompañar la liturgia cruzada en la iglesia de la Natividad de Belén. Un siglo después, ante la inminente expulsión de los clérigos latinos, el instrumento fue enterrado junto a otros tesoros. Cosas no son lo que parecen. La compañía Casa Taller Teatro de Medellín llega a Bogotá con su obra A la orilla del mundo, una puesta en escena que transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Es una obra que tiene mucho sentido en este momento. Nos parece a nosotros que habla sobre lo que le pasa a una persona cuando llega a ese lugar extraño que se llama A la orilla del mundo. Decimos nosotros que todas las personas vamos a llegar en algún momento a ese lugar en que sentimos que todo se ha perdido. Con el uso de máscaras, objetos animados, sonidos en vivo y una escenografía única, Casa Taller celebra el poder de la imaginación y la capacidad de reinventarse. Tenemos
sonido Foley, que es ese maravilloso sonido que se hace con objetos cotidianos para amplificar y que hacen que pues, la lluvia se pueda tener en cualquier momento a través del sonido. Un montaje que combina humor, fantasía y exploración personal, consolidando la trayectoria de este grupo antioqueño con más de 15 años de trabajo artístico. Cosas muy sencillas hacen que se conviertan en algo totalmente sorprendente para el público. La cita será este 26 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con entrada gratuita y previa inscripción. La literatura volvió a generar filas en Colombia y no precisamente en una feria. En Bogotá se vivió un momento inusual. Fanáticos del escritor Dan Brown se reunieron desde muy temprano para formarse y así ser los primeros en tener en sus manos el nuevo libro del estadounidense El último secreto. Este trae de regreso al célebre profesor de simbología e iconografía religiosa Robert Langdon, quien ha aparecido en otros 5 libros del autor, entre esos El Código Da Vinci, en esta oportunidad para tratar de resolver un misterio que combina un asesinato, las dudas sobre las facetas de la conciencia humana y los simbolismos. Este proyecto ha supuesto más de 500 horas de lectura, jornadas intensísimas y noches en las que nuestro trabajo se ha guardado en una caja fuerte como si fuera un lingote de oro. En Praga, ciudad donde transcurre la historia, también hubo furor. Allí los ejemplares se agotaron en menos de 2 horas, dejando claro que Brown es uno de los autores más leídos de las últimas décadas. Más de 250 millones de ejemplares de todas sus obras se han vendido, las cuales cuentan con traducción a más de 50 idiomas. Según medios especializados, Netflix ya estaría preparando una adaptación audiovisual de esta nueva obra.